Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hoy ya comenzamos con la primera de las 7 iglesias en este capítulo 2 de Apocalipsis, tan esperado. La iglesia de Éfeso. Sin lugar a duda, este mensaje bendecirá vuestras vidas. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, voy a hacer una breve introducción con respecto a lo que se viene en adelante. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen una serie de cartas destinadas a estas 7 iglesias que ya fueron mencionadas en Asia Menor, en el capítulo número 1, lo cual hoy día se conoce como Turquía, ¿sí? Toda esa zona se conoce hoy por hoy la nación de Turquía. En el tiempo en que el apóstol Juan recibió esta revelación, ¿sí?, se le denominaba como Asia Menor. Lo estuvimos viendo también en el libro Los Hechos. Estas cartas proporcionan una perspectiva única sobre la condición espiritual de cada iglesia, ofreciendo elogios, correcciones y exhortaciones de parte de Jesucristo mismo. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién dicta esto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él, quien dicta cada una de estas cartas al ángel, vale decir al líder, al pastor, a aquellos que están liderando. Correcciones, exhortaciones de parte de Jesucristo mismo, quien presenta como el remitente de cada uno de estos mensajes, ¿sí?, que Él lo emite. A través de estas cartas, Jesucristo muestra una preocupación por la fidelidad, el testimonio, la conducta de cada una de las iglesias, destacando la importancia y la perseverancia, la pureza doctrinal y la práctica en la fe en medio de desafíos y adversidades. Las enseñanzas contenidas en cada una de estas cartas siguen siendo relevantes, presta atención, para hoy por hoy, la iglesia en la cual usted y yo somos parte. Por lo cual, cada una de estas iglesias, el mensaje de exhortación, de corrección, de honra incluso, son tremendamente importantes para que usted y yo podamos comprender la situación en la cual se encuentra su congregación, mi congregación, o incluso su propia persona, comprendiendo que cada una de las iglesias están conformadas por personas. Son una congregación, son muchas personas reunidas, se supone que en nombre de Jesucristo. Digo, se supone porque no siempre es así. Introducción a Éfeso. Éfeso, situada en lo que hoy es Turquía, fue una ciudad crucial en la antigüedad, destacado por su importancia económica, cultural y religiosa, como importante puerto marítimo y centro comercial en la región del mar Egeo. O sea, esta era una ciudad, y Éfeso particularmente, de abundancia riqueza, sí, de abundante riqueza, al ser una ciudad portuaria de alguna manera. Éfeso prosperó gracias a sus rutas comerciales. Culturalmente diversa, la ciudad contaba con una impresionante arquitectura, incluyendo el famoso templo de Artemisa. Religiosamente era un centro importante del culto a Artemisa,
hay que comprender que estamos en un tiempo greco-romano, ¿sí? En la zona de Grecia, en la cual tenía mucha idolatría por cada uno de los dioses que tenía Grecia en aquel entonces. De ahí vienen los filósofos, los grandes pensadores, entre comillas, y la cantidad de dioses y paganería e idolatría que había en esa zona. Y a eso súmele también greco-romano, vale decir el imperio romano, con quien era su máximo exponente, César, el cual se le endiosaba y se le adoraba como un dios también. Éfeso fue fundada por Pablo, si mal no recuerdo, esto está en capítulo 19 del libro de los Hechos. Creo, puedo estar equivocado, ahí mencionaba Éfeso, 18, 19, claro, viene del 18, en el tercer viaje misionero de Pablo, ahí mencionado, junto además con Apolo, Priscila y Aquila, ¿sí? Esta pareja, este matrimonio que estaban ahí en Éfeso, que fueron tremendamente importantes. Una de las destacadas ciudades del mundo a principio del cristianismo primitivo de alguna manera, aunque experimentó cambios y desafíos según lo descrito en Apocalipsis. Iremos viendo, hermano, cada uno de los versículos, lo que significa, pero quiero que más allá de lo que involucra esto, permítame un segundo, deja los comentarios activos, no me los desactiven. Quiero que más allá de lo que signifique Éfeso en términos históricos, lo que significa todo estos 7 versículos para la iglesia de Éfeso, hermano, quiero que esta palabra la tome para usted. Si es su congregación de la cual se está hablando acá, si es de su vida la cual se está hablando acá, ¿sí? Y que haga de alguna manera que sea un espejo de la palabra para cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que deseo. Vamos versículo a versículo, entonces comenzamos por el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando habla de ángel, la palabra, eso significa mensajero, ángelo. En el diccionario Strong usted lo puede buscar como G32. Esto lo mencioné en el capítulo 1, probablemente lo siga mencionando en adelante si se continúa apareciendo esta palabra en las próximas cartas, simplemente por amar a aquellos que vengan reuniéndose, por aquellos que vengan compartiendo con nosotros por primera vez, ¿sí? Ángelo significa ángel, vale decir aquel que lleva un mensaje. Entonces, cuando está destinada esta carta, en este versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Está refiriéndose al líder, al pastor, aquel que está liderando, aquel que está guiando. Escriba al ángel, esto significa mensajero, pastor, líder, etc. Lucas 7:24, mira lo que dice Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros, ahí se utiliza la misma palabra, G32 en el diccionario Strong, la misma palabra angelos. Entonces son mensajeros, son personas. No está hablando de seres celestiales como se pueda pensar. De Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Lucas 7:24 se referencia a cuando Juan estaba en la cárcel y envía a un mensajero a Jesucristo para corroborar si él era el Mesías finalmente. Acá cuando dice, cuando fueron los mensajeros de Juan, eran 2 personas. Entonces, para que se den cuenta que aquel ángel que menciona el versículo 1, se trata de una persona. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Salmo 16:1, Salmo 26, Salmo 48:10, Mateo 22:44, habla de lo que significa la diestra. Esto también lo vimos en el capítulo anterior. La diestra, hermanos, significa seguridad, poder, confianza, sustento, autoridad. Esa es la diestra. Y cuando el Señor acá en este versículo dice, escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, las 7 estrellas son los ángeles. Está diciendo que Él tiene nuestra vida a su mensajero, en este caso particular, al líder, al pastor, a quien está guiando. Cada una de estas congregaciones los tiene en su diestra. Eso es lo que está diciendo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Esto también lo vimos en el capítulo anterior.
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Y cuando hablamos de 7, usted se preguntará, hermano Cris, ¿pero por qué 7? ¿Por qué no son 8? ¿Por qué no son 9? Pregunto, en Asia Menor, que era donde estaban ubicadas estas congregaciones, particularmente esta, que es Éfeso, la cual estamos abordando, la pregunta es, ¿habían más iglesias? Por supuesto que habían más iglesias. Estaba Corinto, estaba Gálatas, estaba Tesalónica, habían otras más así, cerca o un poco más lejos, pero había más iglesias en aquel lugar. Sin embargo, acá se mencionan 7. ¿Por qué? Porque cuando se mencionan 7 en Apocalipsis capítulo 2, está haciendo referencia a la iglesia en general, a la iglesia cristiana de todos los tiempos. No está solo mencionando, y por otro lado también se cree que principalmente era porque Juan estaba al cuidado, guiando, direccionando cada una de estas congregaciones que se encontraban bajo su supervisión, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Comprendiendo de que no fue él quien la fundó como apóstol. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Obras. Aquí, en otras palabras, Jesucristo reconoce y aprecia el compromiso y la dedicación de los miembros de la iglesia en Éfeso. Acá hay un loar, hay un honrar. Dice, y conozco tus obras y tu arduo trabajo. Los miembros de la iglesia de Éfeso no eran personas ociosas. No eran personas que no hacían la obra. No hacían la obra, ¿sí? Se dedicaban a trabajar, se dedicaban al ministerio, se dedicaban a glorificar a Dios de alguna manera. Cuando acá el Señor dice, yo conozco tus obras, servimos a un Dios, Alfa y Omega, principio y fin, que es omnisciente, que Él todo lo conoce. De hecho, en el capítulo 1 era importante ver la visión que tenía Juan, en medio de los 7 candeleros de oro, que era Jesucristo, y que cuando habla de sus ojos, dice que eran como llamas de fuego. Esto es lo que estamos descubriendo a través de esa visión. Estamos descubriendo cómo nuestro Dios es omnisciente, y la visión de esa omnisciencia es mencionada en el capítulo 1 a Juan con referencia a nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, con esos ojos de llama de fuego. No es que salieran llamas de su ojo, sino lo que intenta describirnos la palabra, revelarnos en la omnisciencia, el que Dios todo lo sabe y que nada se escapa a su mirada. Una mirada penetrante, una mirada que conoce y discierne los más profundos pensamientos suyos y míos, y que conoce cada una de nuestras obras, hermano. Mire, la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y que por otro lado, la manera en cómo descubrir, cómo determinar si alguien es cristiano o no, es por medio de sus obras. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Perfecto. Yo soy cristiano. ¿Usted me cree? Hermano, ¿sabe qué? Usted lo dice, me afirmo en su fe, gloria a Dios, pero yo tengo que saber, mirar sus obras para determinar si realmente usted es o no es cristiano. Por sus frutos los conoceréis. La fe sin obra es muerta. ¿Qué significa? Que si yo tengo fe, creo en Jesucristo, hermano, soy salvo. Si lo creo, si me arrepentí de mi vida pasada, pero voy a tener fruto, no para ser salvo, sino porque soy salvo, porque soy hijo de Dios. Y las obras, los frutos, hermanos, van a ir en consecuencia de lo que la palabra determina que es un siervo, que es un hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, está hablando de cómo nosotros avanzamos en este camino, cómo nosotros perseveramos en este camino, cómo nosotros maduramos y crecemos espiritualmente a través de este camino, que el camino es Cristo Jesús. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto muestra que la iglesia de Éfeso estaba vigente, y no se dejaba, presta atención, y no se dejaba engañar por falsas enseñanzas o líderes falsos que afirmaban ser apóstoles. Esto determina dos cosas, que habían falsos apóstoles, pero que también habían apóstoles. Hoy existe lo mismo, hermano. Hoy los 5 ministerios saben perfectamente, que yo lo he enseñado en muchas ocasiones, que continúan los 5. Tengo una predicación de 2 horas en mi canal de YouTube. Dones espirituales o dones del espíritu, Crisar en YouTube, y va a encontrar 2 horas de estudio bíblico donde hablo de los dones espirituales y los ministeriales, principalmente 2 de ellos que son los que causan controversia: profetas y apóstoles. Hermano, desde ese entonces hasta el día de hoy no cesan de levantarse falsos maestros. Pedro también lo menciona en sus cartas. He mencionado en el Nuevo Testamento de aquellos que son falsos. Jesucristo lo dice. Y además nos alerta y nos dice que tenemos que probar los espíritus.
nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces la manera en que tenemos que obrar nosotros, caminar como cristianos, es juzgando todo lo que haya por delante. El mensaje, quién lo dicta, cómo son su obra, su fruto, todo aquello. Y Éfeso era una iglesia que podía perfectamente juzgar no en términos de condenación, sino de pesar los espíritus y determinar quiénes realmente eran falsos. Habían sido probados y habían demostrado ser astutos en el discernimiento espiritual, lo que refleja su compromiso con la verdad y la pureza doctrinal. Iglesia, precaución, cuidado, porque no todas las congregaciones están en esto. Hoy día subí un video con respecto a una congregación en Monterrey, México. Hermano, porque me apareció ese video. ¿Usted cree que es la única? Hay muchas iglesias. Es más, hoy por hoy, quien es el falso profeta, era este blasfemo hermano que está liderando la iglesia católica, y que triste y lamentablemente muchos de nuestros hermanos católicos han caído en esa herejía. Están bendiciendo, hermano, están a 2 pasos, a 3 segundos simplemente de bendecir los matrimonios homosexuales. Están a eso, a 1 paso. Vamos a abordar lo que significa la iglesia católica a través de Apocalipsis también. Pero muchos han caído en esa herejía. Muchos han caído en la herejía del evangelio de la prosperidad. Muchos han caído en esa herejía, como también en la herejía del evangelio humanista, donde todo se trata de usted y todo se trata de mí. Donde ir a la congregación, a la iglesia, hermano, es crecer, abundar y que Dios nos use para elevar nuestro ego. Cuando en realidad toda la palabra nos muestra que esto se trata del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto se trata de Jesucristo. Esto se trata de la obra. Somos hechos por Él y para Él, para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Esto no se trata de usted, esto no se trata de mí, esto se trata de Jesucristo, de nuestro Dios. Él nos creó, Él nos formó desde el origen y hasta el día de hoy nos consagramos para adorarle. No hay otro propósito. Este elogio de Jesucristo destaca la importancia del discernimiento espiritual en la vida de la iglesia, tanto en usted como en mí, hermano. Por eso yo les digo, mire, Pablo, claro, dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. No pasa nada. Si usted tiene la madurez suficiente para hacerlo, perfecto. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado si usted no tiene la madurez de andar viendo por aquí, por allá, a supuestamente predicadores, cristianos, siervos, maestros. Tenga precaución, péselo todo. Aún lo que yo le enseño, siempre, hermano. Y si usted no es maduro, si usted no tiene discernimiento, no tiene mucho conocimiento de la palabra, por favor, sujétese a su pastor, a su iglesia, vea, pese los espíritus y haga lo que hacía Éfeso, ¿sí? Éfeso dice, yo conozco tus obras y todo tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Hermano, pruebe todo espíritu de aquellos que vengan por delante. Mateo 7, 15, 20. Mire, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de espino o higos de abrojo? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero todo árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está explicando este Mateo 15? Mateo 7, del 15 al 20. Hermano, un manzano va a dar manzana. Yo no puedo esperar que un manzano me dé limón. No puedo. Un manzano no me va a dar limones, no me va a dar pera, un manzano da manzana. Un naranjo, ¿qué da? Naranja. Un naranjo no me da piña, no me da plátano, no, un naranjo da naranja. Por lo tanto, si el árbol es bueno, va a dar buenos frutos. Ahora, cuando la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, esto es para que usted aprenda a discernir el conocimiento que tenía Éfeso, para discernir realmente de aquellos que eran buenos maestros, que no era ego, que no era vanidad, que no era soberbia, que no era lucro, que no era humanismo. Mire, esto pasa en Filipenses. Pablo dice la verdad, algunos predican por amor de Cristo, pero otros por contienda, por ego, vanidad, soberbia. Al día de hoy sigue ocurriendo eso. Sigue ocurriendo exactamente la manera en cómo yo puedo determinar qué es lo que hay en el corazón de los hombres por medio de sus obras. ¿Sabe por qué? Porque el corazón tiene que ver con la conciencia, con el pensamiento. Si yo estoy pensando constantemente en cosas malas, mis frutos van a ser malos. Por lo tanto, todo árbol que es malo va a dar malos frutos. Un manzano, por más que quiera dar pera, va a dar manzana.
Un árbol malo, por más que quiera dar buenos frutos, va a seguir dando frutos malos. Es tremendamente importante esto de determinar porque podemos estar hablando de otro y discerniendo de aquellos que se creen ser apóstoles, pastores, maestros, líderes, predicadores, siervos cristianos, hermanos. Por su fruto los conoceréis. Pero también para determinar si nuestra vida es correcta. Hermano, la palabra tiene que ser un espejo para nosotros, para ver si es que nosotros estamos haciendo las cosas correctamente también. Porque puede que usted y yo también estemos fallando y nos creamos ser cristianos y no seamos cristianos. Creemos que somos buenos, pero la palabra a mí me está diciendo que si ando en la carne, yo no soy hijo de Dios. Un cristiano no practica pecado, un cristiano persevera en la santidad, persevera en la justicia, en el amor de Dios, no se jacta. El amor lo soporta todo. El amor no se envanece, no es ególatra, no es vanidoso, no es jactancioso. Entonces, es importante ver a aquellos predicadores que usted está viendo, su iglesia, su estado, cómo está nuestro corazón. La palabra es un espejo para determinar el estado en el que estamos nosotros y otros también. 3. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto se interpreta como un elogio hacia los miembros de esta iglesia por su perseverancia, su dedicación, su resistencia en medio de las dificultades y también de las pruebas. Esencialmente, se le está reconociendo por mantenerse fieles y comprometidos a pesar de los desafíos que enfrentan. Mire, el apóstol Pablo intuía algo, más bien dicho. Son algunos apuntes que estoy leyendo acá mientras les comparto la palabra. Les exhorto este mensaje. Intuía que algo podía pasar. Iglesia amada, se estima que Apocalipsis fue redactado entre el 90 y el 100 después de Jesucristo. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el año 60 aproximadamente. ¿Puedo estar equivocado? Espero que no. 57-62. Estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 30, 35, puede ser incluso hasta 40 años. Aproximadamente, ¿sí? Entre 30 y 40 años. Entre que Pablo redacta la carta a los Efesios, esta carta paulina, al estado en que se encuentra Éfeso y que Juan describe en Apocalipsis capítulo 2, en estos 8 versículos. Pablo parece que intuía algo que podía ocurrir en la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo hablando después de su partida, su despedida, ¿sí?, de Éfeso. Pablo funda de alguna manera Éfeso. Priscila, Aquila y Apolo hacen su trabajo también doctrinal. Colocan una solidez doctrinal tremenda ahí, a tal punto, hermano, que hay elogios. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cómo no? Se habían sido fundadas por un hombre que había entregado su vida completa al Evangelio. Y así también el resto, probablemente, de líderes que tenía la iglesia en Éfeso. Pero Pablo acá describe en su despedida, dice, porque yo sé que después de mi partida, miren, hermanos, iglesia amada, yo me voy a ir. Tengo que seguir obrando, tengo que seguir haciendo. Estamos ya en los años finales, de alguna manera, en esta vida cristiana de Pablo, donde está en su tercer viaje misionario y que después hace su viaje a Jerusalén. Lo abordamos completo en el libro de Hechos. Y Pablo dice, vendrán lobos rapaces. Iglesia, como los hay hoy día también, el carácter de los hombres en los postreros tiempos, palabras en el Nuevo Testamento, de personas que dicen ser apóstoles, de personas que dicen ser maestros, de personas que se creen cristianas. La palabra todas nos advierte a tener precaución. Mire, Mateo 24 dice que aún si fuese posible los escogidos pueden llegar a ser engañados. Es tremendamente importante conocer la doctrina, la palabra de Dios, hermano, pesar los espíritus para determinar si la persona que tengo por delante es un verdadero cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Aquí viene una reprensión. Mire, hay un común denominador en todos los mensajes que nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta carta que escribe Juan al ángel, al líder, al pastor de cada una de estas iglesias, hace un saludo, una revelación de quién es Él, una corrección, una honra. De las 7 a 5, un arrepentimiento, una corrección tremenda y fuerte. Lo vamos a ir abordando más adelante. Hoy día estamos en la carta de Éfeso. Luego de haberle honrado por la paciencia, ¿sí? Por las obras, por el arduo trabajo, por probar a aquellos que dicen ser por probar a aquellos que son malos y que dicen ser apóstoles, ¿sí? Y aborrecerles. Por todo aquello el Señor le honra. Es mencionado acá. Pero fíjese que luego viene este versículo 4 y dice, pero tengo contra ti, ¿sí? A pesar de todas estas cosas buenas, hay algo que tengo que corregirte. Has dejado tu primer amor. Lo que era la pasión en un comienzo, ahora cae en la rutina. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Mire, en la siguiente cita, 30 años antes, ¿sí? Estoy hablando de la carta de los Efesios. 30 años antes, Pablo describe lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Pablo está elogiando a Éfeso con este versículo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Éfeso, en estos 7 versículos, Juan nos está demostrando, Cristo que conoce su iglesia, conoce su vida, conoce mi vida, puede estar elogiando, hermano, el que asistamos todos los días a una congregación, el que seamos parte de un estudio bíblico, el que seamos parte de una congregación activamente, evangelizando, yendo los domingos, yendo los miércoles a cada culto, reunión, los jóvenes los viernes o sábados, qué sé yo. ¿Sí? Constantemente. Pero Éfeso terminó cayendo en una rutina. Una rutina, y que présteme atención, esto ocurre mucho, triste y lamentablemente, en los líderes de una congregación. Normalmente, esto pasa más en los líderes de una congregación. En el resto sí también. Pero principalmente los líderes. Que finalmente se termina yendo a una iglesia, supuestamente a adorar, a servir, y que es así. No estoy diciendo, no desconozco que no lo sea. Sí. Pero se pierde este primer amor. ¿Este primer amor? ¿Qué es este primer amor? Hermano, como cuando usted conoció, no sé si estará enamorado, si se habrá enamorado alguna vez, esa mariposa en su panza de que usted se ponía nerviosa cuando veía a una persona, aquella que le gustaba, que la atrajo, y usted se termina enamorando, ¿sí? Y se pone nervioso y siente eso, ese primer amor, esa mariposa, eso que mueve todas sus emociones, Éfeso lo había perdido. Pablo, en el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios, le dice, porque he sabido, ya he oído de vuestra fe en Cristo, en el Señor, y de vuestro amor para con los otros santos. Probablemente Éfeso había perdido eso. Había entrado en una rutina de hacer constantemente lo mismo, de perseverar porque se tenía que perseverar, de orar porque todos los jueves son días de oración, los domingos porque había que estar en el culto y desde las 11 de la mañana o 10, escuela dominical, hasta las 2 máximo. Pastor, lo estamos pasando, terminamos a las 2 y ya caemos en una rutina. Hermanos, es importante entender esta advertencia de nuestro Señor. Mire, a pesar de toda esta perseverancia, a pesar de cómo estaba llevándose a cabo esta iglesia preciosa en Éfeso, habían perdido la pasión. Pablo le escribe también a Timoteo. Pablo le dice, hey Timoteo, aviva la llama, sí, el fuego, aviva esta pasión, sí, el don que hay en ti. El Señor constantemente, hermanos, nos llama a perseverar, y la manera de perseverar, la manera en que usted y yo volvamos a este primer amor, es recordando las cosas del primer tiempo. Mire, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz
las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es una advertencia, hermano, del Dios Todopoderoso, del Alfa y la Omega, del principio y del fin. Es Jesucristo enviando un mensaje al ángel de la iglesia. El Señor nos da una advertencia, que se arrepientan, que vuelvan a tener pasión por las obras que hacían, si no la iglesia sería removida. Este mensaje, si bien es cierto, es para el ángel. Esta advertencia de cada una de estas iglesias son para los pastores, son para los líderes. Pero también les dije de un principio, hermano, apodérese de esta palabra, tómela, atesórala en su corazón, y que Dios sea quebrantando nuestra vida si nosotros nos encontramos en este estado de Éfeso. Usted me podrá decir, hermano Chris, no, ¿sabe qué? Yo soy un apasionado, yo amo al Señor y voy cada domingo y disfruto a mis hermanos, a los jóvenes, y comparto con ellos, las señoritas con sus hermanas, con sus amigas, y hay amor, y hay esta pasión, esto querer obrar, y hay pasión por las almas, y me preocupo de aquellos necesitados. Perfecto, no pasa nada. Vamos a ver los otros estados de las próximas iglesias. Son 7, vamos recién en una. Pero tal vez si usted, quien sea que usted me esté viendo, donde quiera que usted me esté viendo, se encuentra en esta situación. Lleva 5, 10, 15, 20 años, hermano, y tal vez en esos 20 años sigue sentado a la misma banca. Simplemente, y que no pasa nada, está bien, se está consagrando de una u otra manera, pero no hay un crecimiento. La palabra en la parábola del sembrador nos dice que tiene que haber un crecimiento en nosotros, al 30, al 60 o al 100 por 1. Debe haber un crecimiento en nosotros. Si no hay un crecimiento, muy probablemente es porque estemos viviendo en una rutina constante, en una rutina de hacer las cosas porque tenemos que hacerla, pero no hay una pasión de amar a Dios, de estar apasionado por su obra y de amor por las almas. Recuerden los 2 mandamientos grandes, en las cuales resumió nuestro Señor Jesucristo toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Yo cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo? Esto lo hemos estudiado en todas, hermanos, estamos finalizando el Nuevo Testamento. Abordamos todas las cartas paulinas. Abordamos todas las cartas universales. ¿Sí? Pedro, Juan, Judas, etc. Abordamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Venimos de estudiar el libro de los Hechos para comprender las obras del Espíritu Santo. Y ahora estamos finalizando en Apocalipsis para comprender, hermano. Para comprender todo este libro que viene con un simbolismo y una revelación tremenda. En el capítulo 1 de quién es Jesucristo y en el resto, principalmente capítulo 2 y 3, del estado de la iglesia, de su estado, de mi estado, de nuestra congregación. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacía usted, hermano, cuando conoció al Señor? ¿Qué hacía usted cuando estaba enamorada de su pareja? ¿De su esposo? ¿De su esposa? ¿Acaso no quería pasar tiempo con él? ¿Salir a pasear? Todo. O sea, no importara dónde fuera, sino estar con ella, con aquella persona que usted amaba. ¿Es así hoy por hoy en nuestra vida con nuestro Dios? Sin importar lo que quiera que hagamos, sin importar dónde quiera que estemos, sin importar lo... Tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos apasionados por lo que de un principio, hermano, tuvo que ser así y que de pronto hoy por hoy se ha extinguido eso, se ha apagado en nuestra vida. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y dice, y quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Entonces al ángel le está diciendo, al pastor, al líder le está diciendo, si no quitaré la iglesia de ti. Eso está diciendo la palabra. Los candeleros los vimos en el capítulo 1, los 7 candeleros son las 7 iglesias, lo vimos en el versículo 20. Es tremenda esta palabra, hermano, esta advertencia. Mire, pudiese terminar acá con esta reprensión. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, honra a Efesios. Tu arduo trabajo, tu labor, aborrece a los malos, los que dicen ser apóstoles y no lo son, los prueba, los has hallado mentirosos. Y luego les corrige y les exhorta acá y les reprende. Arrepiéntete. Y aquí podría finalizar. Pero el Señor, y como todo buen padre,
Esto fue una advertencia. Y luego viene este versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Por qué no puso el Señor? ¿Por qué en este escrito, en esta carta a la iglesia de Éfeso, por qué no puso ese versículo 6 antes de la corrección? ¿Por qué no puso toda la honra y aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco? Y luego, pero recuerda de dónde te has caído. Recuerda que has abandonado tu primer amor. Vuelva a las primeras obras. ¿Por qué no? Porque acá viene nuevamente a honrarle. Acá nuevamente a exaltarle. Hace esta corrección, hace esta reprensión y luego afirma. Dice, te tengo en mi diestra. Sé que cambiarás. Tengo confianza en ti. Y vuelve nuevamente a honrarle. Dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aunque el Señor les reprocha lo anterior, también les elogia, les vuelve a elogiar. Los nicolaitas eran una agrupación de herética, de alguna manera así, la iglesia primitiva, que predicaba y practicaba la inmoralidad junto con la idolatría. Estos habían sido vinculados de alguna manera y eran de la clase herética que se enseñó en tiempo de Antiguo Testamento por medio de Balaam. Lo pueden encontrar en Números 25, 1 y 2. Y en 2 de Pedro 2:15 también es mencionada. ¿Qué tiene que ver con esto? Interesante, hermano, que justo hoy día me encuentro con ese video y lo publico, el video de las 6 sillas de color, que sabemos perfectamente que se está haciendo referencia, que de alguna manera la bandera de ellos también es una burla al arco iris de 7 colores, la perfección, sí, que el Señor dejó como señal de pacto, el cual no juzgará más a la tierra con agua, Génesis capítulo 6. Qué tremendo, porque ahí podemos ver, hermano, herejía. Eso no es correcto, eso no está bien, eso no es normal, y podemos ver cómo hoy por hoy hay alguna iglesia que están abrazando esta doctrina. Están abrazándola. Los nicolaitas hacían de alguna manera eso. Éfeso era una iglesia que estaba consagrada, se adoraba en Éfeso a Diana. Bueno, entre mucha idolatría y paganería que había en aquel entonces, recordemos el contexto greco-romano. Greco significan los de Grecia, y toda la idolatría que había con aquellos semidioses, Artemisa, un montón de idolatría que había en aquel tiempo. Y con ello también la inmoralidad sexual. Con ello también, cuando se refiere a las obras de los nicolaitas, tiene que ver con aquellos que hacían esto, ¿sí? La idolatría junto con la inmoralidad sexual. ¿Usted cree que eso se ha terminado? Hoy día sigue ocurriendo exactamente igual. Que tal vez no sea tan visual, tan visible, pero espérese un tiempito. Porque las aberraciones que estamos viendo hoy por hoy en las películas, en los videos musicales, incluso en la animación para niños, en los dibujos infantiles, es tremendo, hermano. 7. El que tiene oído. Y aquí yo, Señor, hay una responsabilidad tremenda en mí. Hay una responsabilidad tremenda en mí. El versículo 3 del capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee. Amén, soy bendecido. Dice, y los que oyen estas palabras de esta profecía. Usted que también está oyéndolo. Hay una bendición, pero ¿sabe la responsabilidad que tengo en mí? Hay una advertencia, hermano. Hay del que quite o añada a esto. Pero si todo lo que yo estoy predicando es conforme a la voluntad y el propósito de Dios, hermano, y usted está pasando por alto todo esto que está escuchando, de aquellos que vienen de un principio estudiando conmigo el libro de Apocalipsis, hoy el libro, capítulo 2, el mensaje a Éfeso, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El árbol de la vida que estaba en medio del paraíso estaba en el huerto del Edén, pero también está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 22, 2. Ya vamos a llegar a ello, tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Y acá es claro, hermano. Dice, al que venciere. Al que venciere, ¿por qué? Porque hay que perseverar, porque hay que arrepentirse. Si no, quitaré el candelero de su lugar.
Es una advertencia constante, hermano, constante en toda la palabra, a perseverar. Esto lo venimos viendo, hermanos, desde 1 de Samuel, donde Saúl es transformado, es mudado su corazón, dice en el capítulo 10, e incluso llega a profetizar, y ahí dicen Saúl también entre los profetas, donde el Espíritu Santo le toma para que profetice, es mudado su corazón, después se pervierte y es entregado a la locura. ¿Qué pasa entonces para aquellos que hacen lo malo? ¿Qué pasa para aquellos que incurren en pecado y practican pecado? Hermano, el mensaje es claro, la advertencia es clara. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una perseverancia que tiene que haber en cada uno de nosotros. Un perseverar constantemente. Toda la palabra nos demanda, toda la palabra nos lleva a eso. Una consagración de su vida y de mi vida a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, la iglesia de Éfeso comienza con elogios por su arduo trabajo y paciencia y discernimiento, ¿sí? De aquellos que no eran buenos, correctos, verdaderos apóstoles. Pero también señala la pérdida de su amor inicial por Jesucristo. Se les insta a arrepentirse y a volver a su primer amor con la advertencia de las consecuencias si es que no lo hacen. Sin embargo, también se les da la esperanza de recompensa para aquellos que sufren en sus desafíos. Amados hermanos, finalizado el estudio de este capítulo 2, los primeros 8 versículos, el mensaje de la iglesia de Éfeso, estoy atentos a sus dudas, preguntas, consultas, cuáles sean. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Qué preciosa promesa nos tiene el Señor. Espero que haya sido de bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario prácticamente, devocionales 9 a.m., estudios bíblicos 21 horas. Lo encuentran acá en este código QR o también en los links que están en todas mis plataformas. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en Spotify, Apple Podcast, en todas las redes sociales. Según aparece en este logo, usted podrá encontrarme para que participe con nosotros. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Que tengan un bonito día. Hasta luego.